¿Alguna vez has sentido que tu vida puede cambiar completamente en solo 30 segundos? Imagina desmayarte en tu primer día de trabajo y despertar en los brazos del hombre más poderoso de la empresa. Esta es la historia de cómo un momento de vulnerabilidad se convirtió en el amor más intenso que Madrid había presenciado. ¿De dónde nos estás viendo? Déjanos saber en los comentarios tu ciudad. No olvides suscribirte y darle like a este video. Te prometemos que esta historia te mantendrá al borde de tu asiento. El sol matutino de septiembre se filtraba entre los cristales del Grupo Montalvo, creando destellos dorados sobre el mármol pulido del vestíbulo. Isadora Vega ajustó por quinta vez la correa de su cartera de cuero marrón, sintiendo cómo sus palmas sudorosas dejaban una ligera humedad en el asa. Sus ojos verdes, heredados de su abuela andaluza, reflejaban una mezcla de determinación y pánico contenido. A los 23 años, Isadora había imaginado este momento cientos de veces durante los últimos meses. El Grupo Montalvo no era simplemente una empresa, era la empresa financiera más prestigiosa de Madrid, donde los gigantes corporativos venían a buscar soluciones que movían millones de euros. Y ella, una joven de Sevilla con un título cum laude en finanzas corporativas, había conseguido un puesto en el departamento de análisis financiero. Su traje azul marino había sido cuidadosamente seleccionado la noche anterior, después de probarse 7 combinaciones diferentes frente al espejo de su pequeño apartamento en Malasaña. El tejido se sentía extraño contra su piel, más formal que cualquier cosa que hubiera usado en la universidad, pero necesario para encajar en este mundo de torres de cristal y decisiones de alto riesgo. «Buenos días», murmuró al guardia de seguridad, quien le sonrió con amabilidad profesional mientras verificaba su identificación temporal. «Bienvenida al Grupo Montalvo, señorita Vega. Los ascensores están a su derecha. Piso 15 para análisis financiero». Cada paso sobre el mármol resonaba como un eco de su nerviosismo. El vestíbulo se alzaba majestuoso, con columnas que se perdían en un techo abovedado decorado con frescos modernos que representaban el progreso económico español. Empleados impecablemente vestidos se movían con propósito definido, sus conversaciones en tonos profesionales creando un murmullo constante que hablaba de eficiencia y poder. Isadora presionó el botón del ascensor, observando cómo los números descendían. 20, 19, 18. Su reflejo en las puertas de acero inoxidable le devolvió la imagen de una mujer joven pero decidida, con el cabello castaño recogido en un moño bajo que había practicado 3 veces esa mañana hasta conseguir el aspecto profesional deseado. Las puertas se abrieron con un susurro mecánico, pero ¿sería capaz de superar lo que estaba a punto de suceder en esos 30 segundos que cambiarían su vida para siempre? El interior del ascensor parecía más pequeño de lo que Isadora había anticipado. Las paredes de espejo multiplicaban su imagen hasta el infinito, creando un caleidoscopio de nerviosismo que la mareaba. Presionó el botón del piso 15 con un dedo que temblaba imperceptiblemente, sintiendo cómo el mecanismo se activaba con un zumbido suave. Los números se iluminaron en secuencia. 1, 2, 3. Su respiración se volvió más superficial. Era ridículo estar tan nerviosa, se dijo a sí misma. Había preparado esta entrevista durante semanas. Había estudiado los informes financieros de la empresa hasta memorizarlos. Conocía cada estadística del mercado español de los últimos 5 años. Pero ahora, encerrada en esta caja de metal ascendente, se sentía como una niña pequeña fingiendo ser adulta. 7, 8, 9. El aire parecía haberse vuelto más denso. Isadora aflojó discretamente el nudo de su blusa, tratando de permitir que más oxígeno llegara a sus pulmones. Sus pensamientos se dispersaron, fragmentándose como pedazos de cristal. La cara orgullosa de su madre cuando le contó sobre el trabajo, las tardes interminables estudiando en la biblioteca de la Universidad Complutense, la llamada telefónica que cambió su vida cuando le confirmaron que había sido seleccionada. 12, 13, 14. De repente, las paredes del ascensor parecieron inclinarse hacia ella. La luz fluorescente se volvió demasiado brillante, lastimando sus ojos y creando manchas de color que danzaban en su visión periférica.
El suelo bajo sus pies ya no se sentía sólido. Era como si estuviera parada sobre algodón o nubes que se desvanecían lentamente. Sus documentos se deslizaron de su cartera cuando sus dedos perdieron la fuerza. Los papeles flotaron en cámara lenta, como hojas de otoño cayendo en un parque silencioso, esparciendo su currículum vitae y cartas de recomendación por el suelo del ascensor. 15. Las puertas se abrieron con su susurro habitual, revelando un pasillo de oficinas elegante, con moqueta gris perla y fotografías en blanco y negro de Madrid histórico. Pero Isadora ya no pudo verlo. Su mundo se volvió negro justo cuando sus rodillas cedieron y su cuerpo se desplomó sobre el frío suelo de mármol del ascensor. Fue entonces cuando unos brazos fuertes la envolvieron, levantándola del suelo como si no pesara nada. A través de la niebla de su inconsciencia, percibió un aroma distintivo, bergamota y sándalo, mezclado con algo indefiniblemente masculino y tranquilizador. ¿Quién era este hombre que la sostenía, como si fuera lo más valioso del mundo? La conciencia regresó a Isadora en ondas suaves, como marea ascendente en una playa tranquila. Lo primero que percibió fue la textura lujosa bajo su cuerpo, cuero italiano auténtico, suave como mantequilla y tibio por el contacto humano. Sus párpados temblaron antes de abrirse, revelando un techo elegante con molduras de estuco que definitivamente no pertenecían al ascensor. Se incorporó lentamente, mareada todavía, y se encontró sentada en un sofá de cuero color cognac, situado en lo que parecía ser el vestíbulo ejecutivo. Las ventanas panorámicas mostraban una vista espectacular de Madrid, con el Paseo de la Castellana extendiéndose como una arteria dorada bajo el sol matutino. Tranquila, no te muevas demasiado rápido. La voz que escuchó era profunda, calmada, con un acento madrileño refinado que hablaba de educación privilegiada y confianza natural. Isadora giró la cabeza y se encontró con los ojos más intensos que había visto en su vida, castaños oscuros, casi negros, enmarcados por pestañas espesas y expresando una preocupación genuina que la sorprendió. El hombre que la había rescatado estaba arrodillado junto al sofá, a la altura perfecta para observar su rostro. Era alto, probablemente midiendo cerca de 1,85 m, con hombros anchos que llenaban impecablemente un traje gris marengo que claramente había sido confeccionado a medida. Su mandíbula estaba definida con precisión escultural, cubierta por una barba de 3 días que le daba un aire sofisticado pero accesible. «¿Cómo te sientes?», preguntó, inclinándose ligeramente hacia adelante. El movimiento hizo que su aroma llegara hasta ella nuevamente, esa combinación embriagadora de bergamota y sándalo que había percibido en su estado semiconsciente. «Yo me encuentro mejor, gracias», murmuró Isadora, sintiendo cómo el calor subía por su cuello hasta colorear sus mejillas. Su voz sonaba ronca, como si hubiera dormido durante horas. «¿Qué pasó? Te desmayaste en el ascensor. Tuve la suerte de estar esperando cuando se abrieron las puertas». Una mujer mayor, con cabello plateado perfectamente peinado en un chiñón elegante, se acercó llevando un vaso de agua con una cucharada de azúcar disuelta. Sus ojos azules expresaban una calidez maternal que contrastaba con la sofisticación de su vestimenta. «Aquí tienes, querida. Bebe esto despacio», dijo con voz gentil. «Soy Esperanza, la secretaria ejecutiva. Este caballero que te rescató es...». El hombre levantó una mano con un gesto sutil pero definitivo, interrumpiendo la presentación. Sus ojos no se apartaron del rostro de Isadora mientras hablaba. «Sebastián Montalvo». El vaso de agua estuvo a punto de resbalarse de las manos de Isadora. Sebastián Montalvo, el CEO, el hombre cuya fotografía había estudiado en la página web de la empresa, aunque esas imágenes formales no habían logrado capturar la intensidad magnética de su presencia real. El heredero del imperio financiero que su abuelo había construido desde cero, convertido ahora en una de las figuras más influyentes del sector financiero español. Y ella acababa de desmayarse en sus brazos, en su primer día de trabajo. ¿Podría esta situación volverse más humillante o más intrigante? «Señor Montalvo, disculpe, no tenía idea de que usted...». Isadora luchó por encontrar las palabras correctas,
sintiendo cómo la realidad de la situación se asentaba sobre sus hombros como un manto pesado. Sebastián sonrió, y el gesto transformó completamente su rostro. Las líneas severas se suavizaron, revelando una calidez que sus fotografías corporativas jamás habían sugerido. Se incorporó con un movimiento fluido y elegante, ajustando los puños de su camisa blanca, con un gesto automático que hablaba de años de práctica en reuniones de alto nivel. No te disculpes. ¿Cómo te llamas? Isadora Vega, señor. Soy la nueva analista del departamento financiero. Isadora, repitió él, saboreando cada sílaba como si fuera un vino exquisito. Un nombre hermoso para una mujer hermosa. El comentario flotó entre ellos, cargado de una intimidad inesperada, que hizo que Esperanza alzara las cejas con sorpresa disimulada. Sebastián se aclaró la garganta, como si se hubiera dado cuenta de haber cruzado una línea profesional, pero sus ojos permanecieron fijos en el rostro de Isadora. ¿Te sientes lo suficientemente bien como para que te acompañe a tu departamento? La pregunta contenía una oferta que iba mucho más allá de la cortesía profesional habitual. Los CEO de corporaciones multimillonarias no acompañaban personalmente a los empleados nuevos a sus escritorios, pero había algo en la manera en que Sebastián la miraba que sugería que las reglas normales habían sido temporalmente suspendidas. Durante el trayecto por los pasillos alfombrados, Isadora se sintió hiperconsciente de cada detalle. La manera en que los empleados se apartaban respetuosamente cuando veían acercarse a Sebastián, cómo su presencia parecía cargar el aire con una energía diferente, el sonido rítmico de sus zapatos de cuero italiano contra el suelo. El departamento de análisis financiero ocupaba toda la esquina este del piso 15, con ventanas que ofrecían vistas panorámicas del distrito financiero de Madrid. Cubículos organizados meticulosamente se extendían bajo luces fluorescentes que creaban un ambiente de productividad controlada. Soledad, llamó Sebastián, dirigiéndose hacia una oficina de cristal en el extremo del departamento. La mujer que emergió de la oficina era todo lo que Isadora había temido encontrar en su nueva supervisora. Soledad Herrera tenía 38 años, pero su postura y expresión le daban un aire de autoridad que añadía décadas a su presencia. Su cabello rubio platinado estaba peinado en un bob severo que enmarcaba un rostro de facciones afiladas. Sus ojos azul hielo evaluaron a Isadora de arriba abajo en una fracción de segundo, catalogando cada detalle con la precisión de un escáner digital. «Sebastián», dijo Soledad, y había algo en la manera en que pronunciaba su nombre que sugería una familiaridad que iba más allá de la relación profesional estándar. «No esperaba verte por aquí tan temprano. Te presento a Isadora Vega, nuestra nueva analista. Ha tenido un pequeño incidente esta mañana, pero ya se encuentra mejor». Los ojos de Soledad se entrecerraron casi imperceptiblemente. «Por supuesto. ¿Un rescate heroico?» La pregunta estaba cargada de una ironía sutil que no pasó desapercibida para ninguno de los presentes. Sebastián permaneció imperturbable, pero Isadora percibió una tensión que se extendía entre los dos como un cable tenso. ¿Qué historia no contada existía entre su nuevo jefe y su supervisora directa? Las siguientes semanas se desenvolvieron como una danza compleja, entre competencia profesional y tensiones personales que Isadora no terminaba de comprender. Su escritorio estaba estratégicamente ubicado con vista directa a la oficina de cristal de Soledad, quien parecía haber desarrollado un radar especial para detectar cada movimiento de la nueva empleada. Cada mañana, Isadora llegaba 15 minutos antes de la hora oficial, organizaba meticulosamente sus documentos y se sumergía en el análisis de las carteras de inversión que constituían su responsabilidad principal. Sus conocimientos teóricos, sólidos después de años de estudio intenso, se traducían gradualmente en comprensión práctica del mercado financiero español. Pero Soledad parecía determinada a encontrar defectos en cada informe que Isadora presentaba. «Estos cálculos de riesgo son demasiado conservadores», comentó Soledad durante la reunión semanal del departamento, alzando el informe de Isadora como evidencia física de incompetencia.
Una analista de verdad entendería que en el mercado actual necesitamos asumir más riesgo para obtener rendimientos competitivos. Isadora sintió como 20 pares de ojos se dirigían hacia ella. Sus colegas, en su mayoría hombres entre 30 y 40 años, con años de experiencia, observaban la interacción con esa curiosidad morbosa que caracteriza a los espectadores de un accidente de tráfico. «Con respecto, señora Herrera», respondió Isadora, manteniendo su voz firme a pesar del nerviosismo que amenazaba con quebrarla. «Mis cálculos están basados en el modelo de Markowitz modificado, considerando la volatilidad histórica del mercado español durante los últimos 5 años. Los datos sugieren que un enfoque conservador es más prudente en el clima económico actual. El silencio que siguió fue tan denso que prácticamente se podía cortar con cuchillo. Soledad entrecerró los ojos, claramente molesta por haber sido desafiada públicamente por la empleada más joven del departamento. Qué interesante que nuestra pequeña rescatada del ascensor tenga opiniones tan firmes sobre estrategia financiera. La referencia al incidente del primer día fue como una bofetada verbal. Varios de sus colegas intercambiaron miradas incómodas, reconociendo que habían sido testigos de algo que trascendía la crítica profesional constructiva. Isadora sintió cómo la sangre se agolpaba en sus mejillas, pero antes de que pudiera responder, la puerta de la sala de reuniones se abrió. Sebastián Montalvo entró con esa presencia magnética que parecía alterar la gravedad de la habitación. Todos se pusieron de pie automáticamente, una muestra de respeto que era tanto protocolo corporativo como reconocimiento instintivo de poder. «Buenos días. Espero no interrumpir nada importante». Sus ojos encontraron inmediatamente los de Isadora, y por un momento que duró eternidades, el resto de la habitación pareció desvanecerse. Había algo en esa mirada que transmitía apoyo silencioso, como si hubiera llegado en el momento exacto en que ella más lo necesitaba. ¿Era casualidad? ¿O Sebastián había estado prestando más atención a los eventos del departamento de lo que nadie imaginaba? Sebastián se dirigió hacia la cabecera de la mesa de reuniones con pasos medidos y seguros. Su presencia transformó instantáneamente la dinámica de la habitación. Lo que había sido una sesión de trabajo rutinaria se convirtió en un evento corporativo de alto nivel. Soledad irradió una sonrisa profesional que no llegó completamente a sus ojos. «Por favor, continúen. Solo quería observar cómo se desarrolla el trabajo del departamento», dijo Sebastián, pero sus ojos permanecieron fijos en Isadora durante una fracción de segundo más de lo que la etiqueta corporativa consideraría apropiado. «Estábamos revisando el análisis de riesgo preparado por la señorita Vega», informó Soledad, levantando nuevamente el informe con un gesto que sugería presentar evidencia en un juicio. «Algunos de los enfoques son, digamos, excesivamente cautelosos para los estándares de nuestra empresa». Sebastián extendió la mano con un gesto silencioso pero autoritario. Soledad no tuvo otra opción que entregarle el documento. Durante los siguientes minutos, el único sonido en la habitación fue el susurro de páginas siendo examinadas con atención meticulosa. Los ojos de Sebastián se movían sobre los números y gráficos con la velocidad de alguien acostumbrado a procesar información financiera compleja en segundos. Sus cejas se alzaron ligeramente en ciertos puntos y ocasionalmente asentía con aprobación casi imperceptible. «Este es un trabajo extraordinario», declaró finalmente, su voz cortando el silencio como un cuchillo afilado. «El uso del modelo de Markowitz modificado es exactamente el tipo de enfoque sofisticado que esperamos en esta empresa. Los cálculos de correlación son impecables y la evaluación de riesgo país está perfectamente justificada, considerando la situación política actual en Europa». Cada palabra fue como un martillazo contra la credibilidad de Soledad. Los rostros alrededor de la mesa reflejaron sorpresa creciente. Era raro que Sebastián Montalvo se involucrara directamente en revisiones de análisis de nivel medio, y mucho más raro que elogiara tan efusivamente el trabajo de un empleado nuevo. Además, continuó Sebastián dirigiendo su atención directamente a Isadora, «veo que incluiste referencias a la revista española de financiación y contabilidad.
¿No es esa la publicación donde fue aceptada tu tesis de maestría? La pregunta reveló un conocimiento del background académico de Isadora que iba mucho más allá de lo que un CEO típicamente conocería sobre empleados de nivel junior. Soledad parpadeó rápidamente, claramente sorprendida por esta información. Sí, señor Montalvo. Mi tesis sobre optimización de carteras bajo condiciones de volatilidad extrema fue publicada el año pasado. Cum laude en la Universidad Complutense, si mi memoria no me falla. Y fuiste asistente de investigación en el Instituto de Estudios Económicos durante tu último año. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Mientras que antes había sido tenso e incómodo, ahora pulsaba con una energía nueva. Era evidente para todos los presentes que Sebastián Montalvo no solo conocía el currículum de Isadora, sino que lo había memorizado con un nivel de detalle que sugería interés personal. Soledad se aclaró la garganta, tratando de recuperar el control de su propia reunión. Por supuesto, las credenciales académicas son importantes, pero la experiencia práctica se adquiere con tiempo y guía adecuada. Interrumpió Sebastián con una autoridad que no admitía discusión. Lo que no se puede enseñar es el talento natural para el análisis financiero, y eso es exactamente lo que veo en este informe. Se puso de pie, indicando que la reunión había llegado a su conclusión natural. Pero ¿por qué Sebastián había elegido defender tan públicamente a Isadora, arriesgando crear tensiones internas en su propia empresa? En los días que siguieron a la intervención de Sebastián, Isadora comenzó a notar cambios sutiles, pero inequívocas en su experiencia laboral diaria. Cambios que no podían ser coincidencia. Esperanza, la secretaria ejecutiva, comenzó a saludarla por su nombre cada mañana cuando pasaba por recepción, ofreciéndole café de la máquina expreso italiana reservada para ejecutivos. «Solo una taza», decía con una sonrisa cómplice, «para empezar bien el día». Los directores de otros departamentos, hombres y mujeres que anteriormente la habían ignorado como si fuera invisible, ahora la reconocían en los pasillos. «Buenos días, Isadora. ¿Cómo va todo en análisis? He oído comentarios excelentes sobre tu trabajo». Comentarios que claramente habían llegado desde la dirección ejecutiva. Incluso la máquina de café del departamento parecía estar perpetuamente abastecida con las cápsulas de café colombiano premium, que antes aparecían solo esporádicamente. Pero lo más notable era la manera en que Sebastián comenzó a aparecer en el departamento de análisis financiero con frecuencia que desafiaba toda explicación lógica relacionada con la supervisión ejecutiva normal. «Solo verificando el progreso general», decía cuando Soledad inquiría sobre sus visitas. Pero invariablemente, su recorrido lo llevaba directamente al escritorio de Isadora. Una tarde de octubre, cuando las primeras hojas doradas comenzaban a alfombrar las calles de Madrid, Sebastián se detuvo junto a su escritorio mientras ella revisaba proyecciones trimestrales para una cartera de valores tecnológicos. «¿Cómo evalúas el riesgo en el sector de telecomunicaciones español?», preguntó inclinándose ligeramente para observar los gráficos en su pantalla. Su proximidad hizo que Isadora fuera hiperconsciente de cada detalle. El aroma familiar de bergamota y sándalo, el sonido de su respiración, la manera en que su corbata de seda italiana colgaba a pocos centímetros de su hombro. «El sector está experimentando consolidación, pero las regulaciones gubernamentales crean incertidumbre», respondió, tratando de mantener un tono profesional a pesar de que su pulso se había acelerado. «Recomendaría diversificación hacia empresas de infraestructura digital con menos exposición regulatoria». Sebastián asintió, pero sus ojos se habían movido desde la pantalla hacia el perfil de Isadora. Estudió la curva de su cuello, la manera en que su cabello castaño capturaba la luz de la tarde, la concentración que fruncía ligeramente su frente mientras explicaba sus análisis. «Interesante perspectiva. ¿Tendrías tiempo para discutir esto más a fondo? Tal vez podríamos», comenzó a decir, pero fue interrumpido por la voz áspera de Soledad desde la entrada de su oficina. «Sebastián, ¿tienes un momento? Necesito discutir las proyecciones presupuestarias para el próximo trimestre». La interrupción fue claramente intencional, calculada para romper la conversación íntima que se estaba desarrollando. Sebastián se enderezó,
pero no antes de que sus ojos encontraran los de Isadora una vez más. «Continuamos esta conversación después», murmuró lo suficientemente bajo como para que solo ella pudiera escucharlo. Mientras se alejaba hacia la oficina de Soledad, Isadora se preguntó si las otras personas en el departamento habían notado la tensión que parecía cargar el aire cada vez que Sebastián se acercaba a ella, y qué significaba exactamente esa promesa de continuar su conversación después. Noviembre llegó a Madrid con su típica melancolía otoñal, trayendo cielos grises que amenazaban lluvia y tardes que se desvanecían en oscuridad prematura. Isadora se había acostumbrado a quedarse en la oficina hasta tarde, parcialmente porque disfrutaba de la paz del edificio semi-vacío, pero principalmente porque estas horas adicionales le permitían perfeccionar sus análisis sin la constante supervisión hostil de Soledad. Esta noche en particular, la lluvia había comenzado como una llovizna ligera que gradualmente se intensificó hasta convertirse en un aguacero torrencial que golpeaba las ventanas del piso 15 con gotas que parecían balas de agua. Los edificios de Madrid se difuminaban tras las cortinas de lluvia, creando un paisaje urbano impresionista que habría inspirado a cualquier artista. Isadora había perdido la noción del tiempo, absorbida en el análisis de una cartera de inversión particularmente compleja para un cliente institucional. Los números en su pantalla danzaban bajo la luz de su lámpara de escritorio, la única iluminación en el departamento por lo demás oscuro. El sonido de pasos en el pasillo la sorprendió. Se suponía que el edificio estaba prácticamente vacío a las 9:30 de la noche, con solo el personal de seguridad y tal vez algunos ejecutivos en los pisos superiores trabajando hasta tarde. Sebastián apareció en la entrada del departamento, llevando un paraguas que goteaba sobre la alfombra y un abrigo de lana gris oscuro que se pegaba ligeramente a sus hombros debido a la humedad. Su cabello, normalmente peinado con precisión ejecutiva, mostraba signos de haber batallado contra el viento y la lluvia. «¿Isadora?» Su voz contenía una sorpresa genuina. «¿Qué haces aquí tan tarde?» Ella se levantó automáticamente, alisando su blusa que había quedado ligeramente arrugada después de horas sentada. Estaba terminando el análisis para la cuenta de inversiones Mediterráneo. Quería asegurarme de que todo estuviera perfecto para la presentación de mañana. Sebastián se acercó a su escritorio, dejando el paraguas apoyado contra una columna. La luz de la lámpara creaba sombras interesantes en su rostro, acentuando los ángulos de su mandíbula y la intensidad de sus ojos oscuros. «Eres muy dedicada, pero es peligroso que una mujer joven esté sola en el centro de Madrid a esta hora, especialmente con esta tormenta. Pensaba tomar el metro. La estación está solo a 2 cuadras. 2 cuadras bajo esta lluvia te empapará completamente. Déjame llevarte a casa». La oferta flotó entre ellos cargada de implicaciones que iban mucho más allá del transporte. Era la primera vez que su relación cruzaba el umbral del edificio corporativo, la primera vez que compartirían un espacio que no estuviera definido por jerarquías profesionales. Isadora titubeó, sintiendo cómo su sentido común luchaba contra algo más profundo y más peligroso que había estado creciendo en su pecho durante las últimas semanas. «No quiero causarle molestias, señor Montalvo. Sebastián, cuando estamos solos puedes llamarme Sebastián». La corrección fue suave pero definitiva, marcando un territorio nuevo e inexplorado entre ellos. ¿Acaso aceptar su oferta cambiaría irrevocablemente la naturaleza de su relación profesional o personal? El BMW Serie 7 de Sebastián era una extensión perfecta de su personalidad, elegante, poderoso y meticulosamente cuidado. El interior de cuero color crema olía a lujo discreto, mezclando el aroma del cuero auténtico con una fragancia sutil que hablaba de buen gusto y recursos ilimitados. Isadora se hundió en el asiento del pasajero, sintiendo cómo la tapicería se moldaba alrededor de su cuerpo, con comodidad que jamás había experimentado. Las gotas de lluvia resbalaban por las ventanas, creando patrones hipnóticos que transformaban las luces de la ciudad en acuarelas difusas. Sebastián ajustó el sistema de calefacción con movimientos precisos, asegurándose de que ella estuviera cómoda antes de poner el coche en marcha. El motor ronroneó con la suavidad característica de la ingeniería alemana de alta gama.
¿Dónde vives?, preguntó mientras maniobraba para salir del garaje subterráneo del edificio. En Malasaña, calle del Pez, número 42. Ah, el barrio bohemio. Me gusta esa zona. Tiene carácter. Mientras navegaban por el paseo de la Castellana, la conversación fluyó con naturalidad sorprendente. La barrera invisible que había existido entre ellos en el entorno de oficina parecía haberse disuelto en la intimidad del coche, reemplazada por algo mucho más personal y peligroso. ¿Siempre supiste que querías trabajar en finanzas?, preguntó Sebastián, deteniéndose en un semáforo rojo frente al Hotel Villa Magna. Desde que tenía 12 años y vi a mi padre perder todos sus ahorros porque confió en el consejo financiero equivocado, respondió Isadora, sorprendiéndose por su propia honestidad. Decidí que nunca más alguien de mi familia sería vulnerable de esa manera. Los números no mienten si sabes cómo leerlos correctamente. Sebastián la miró con una intensidad nueva, como si acabara de descubrir una faceta inesperada de su personalidad. ¿Y tú?, preguntó Isadora sintiendo una valentía nueva para hacer preguntas personales. ¿Siempre supiste que heredarías el imperio familiar? La pregunta pareció sorprenderlo. Su sonrisa se volvió ligeramente melancólica mientras navegaba por las calles brillantes de lluvia. Heredar no es lo mismo que elegir. Pasé años en Londres y New York tratando de construir algo mío antes de aceptar mi destino aquí, pero Madrid siempre me llamó de vuelta. ¿Te sientes solo?, la pregunta escapó antes de que Isadora pudiera censurarla, demasiado personal, demasiado íntima para la dinámica que se suponía que tenían. Sebastián se detuvo en otro semáforo y se volvió hacia ella completamente. Sus ojos la estudiaron con una intensidad que hizo que su respiración se volviera irregular. Todos los días, hasta hace unas semanas, el aire dentro del coche se cargó de electricidad. La confesión había sido directa, sin disfraces corporativos ni diplomacia profesional. Era la admisión de un hombre que había encontrado algo inesperado en los brazos de una mujer que había recogido del suelo de un ascensor. Desde que te sostuve en mis brazos ese primer día, algo cambió, Isadora. No puedo explicarlo racionalmente, pero tú alteraste mi equilibrio. La lluvia se intensificó, golpeando el techo del coche como 1.000.000 de pequeños tambores que marcaban el ritmo de dos corazones que latían peligrosamente sincronizados. ¿Era posible que esta noche marcara el punto sin retorno en la relación entre ellos? El coche se detuvo frente al edificio de apartamentos de Isadora en la calle del Pez, pero ninguno de los dos hizo movimiento alguno para salir. La lluvia había creado un capullo de intimidad alrededor del BMW, aislándolos del mundo exterior en una burbuja de cuero y confesiones no dichas. Isadora podía sentir el peso de la mirada de Sebastián sobre su perfil, mientras ella observaba las gotas de agua que corrían por la ventana. Su corazón latía con tanta fuerza que estaba segura de que él podía escucharlo por encima del sonido de la lluvia. «Yo también siento algo», murmuró finalmente, sin volverse hacia él. «Desde ese primer día, cuando desperté en tus brazos, fue como si algo dentro de mí hubiera despertado después de haber estado dormido toda mi vida». Sebastián exhaló lentamente, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante semanas. «Isadora, mírame». Cuando ella se volvió, encontró sus ojos oscuros llenos de una intensidad que la dejó sin aliento. Sin romper el contacto visual, Sebastián levantó su mano y trazó suavemente la línea de su mejilla con los nudillos. El contacto fue eléctrico, enviando ondas de calor que se extendieron desde el punto de contacto hasta cada terminación nerviosa de su cuerpo. «Esto es peligroso», murmuró él, pero su mano no se apartó de su rostro. «Si cruzamos esta línea, no habrá vuelta atrás. Tu vida cambiará. Mi vida cambiará». «Tal vez ya cambió», respondió Isadora, inclinándose imperceptiblemente hacia su toque. «Tal vez cambió el momento en que me desmayé y caí en tus brazos». La sonrisa que iluminó el rostro de Sebastián fue como el amanecer después de una noche interminable. Lenta, cálida, transformadora. ¿Sabes lo que me dijiste ese primer día cuando estabas semiconsciente? Isadora negó con la cabeza, intrigada. Dijiste, gracias por atraparme cuando caía. En ese momento pensé que te referías físicamente. Ahora me doy cuenta de que tal vez ambos estábamos cayendo.
La distancia entre ellos se redujo gradualmente, como si fueran atraídos por una fuerza gravitacional que ninguno de los dos podía resistir. Los labios de Sebastián se acercaron a los suyos, deteniéndose a milímetros de distancia. ¿Estás segura, Isadora? Una vez que crucemos esta línea, en lugar de responder con palabras, Isadora cerró la distancia final entre ellos. Su primer beso fue suave, tentativo, como dos personas explorando territorio desconocido. Pero rápidamente se intensificó. Años de soledad y semanas de tensión creciente, fusionándose en un momento de conexión que redefinió todo lo que ambos habían conocido sobre el deseo. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban respirando con dificultad. Sebastián apoyó su frente contra la de Isadora, sus ojos cerrados como si tratara de memorizar el momento. «Este es el comienzo de algo completamente nuevo», murmuró contra sus labios. Isadora sintió lágrimas de felicidad acumulándose en sus ojos. «Estoy preparada para lo que venga». Pero ¿realmente estaba preparada para las consecuencias de enamorarse del hombre más poderoso de Madrid? Los días que siguieron al beso en el coche pasaron en una bruma de miradas secretas, contactos casuales que duraban segundos más de lo profesionalmente apropiado y mensajes de texto que comenzaban sobre asuntos de trabajo, pero gradualmente derivaban hacia conversaciones más personales. Sebastián se las ingenió para encontrar razones para visitar el departamento de análisis financiero con frecuencia que bordeaba lo ridículo. Revisión de estrategias trimestrales, evaluación de procedimientos departamentales, supervisión de proyectos especiales. Cada excusa era más transparente que la anterior, pero nadie se atrevía a cuestionar las prioridades del CEO. Soledad observaba estas interacciones con ojos que se habían vuelto peligrosamente calculadores. Sus comentarios hacia Isadora se volvieron más afilados, cargados de insinuaciones que caminaban justo en el borde de lo que podría considerarse acoso profesional. «Qué afortunada eres, querida», comentó durante una reunión de personal, su voz goteando falsa dulzura. «No todas tenemos la suerte de recibir tanta atención personal de la dirección ejecutiva». Isadora había aprendido a ignorar estos comentarios, pero cada uno se clavaba como una pequeña daga en su confianza. Era plenamente consciente de cómo debía verse desde el exterior, la empleada nueva que había seducido al jefe para avanzar en su carrera. Un viernes de finales de noviembre, cuando las luces navideñas comenzaban a aparecer en las calles de Madrid, Sebastián apareció en su escritorio con una expresión que ella había aprendido a reconocer. Era la mirada que reservaba para los momentos en que había tomado una decisión que cambiaría las reglas del juego. «¿Almorzamos?», preguntó, pero el tono sugería que no era realmente una pregunta. ¿En la cafetería ejecutiva? Isadora había comido allí un par de veces, sintiéndose fuera de lugar entre los directores senior y vicepresidentes. «No, en mi apartamento». La declaración fue hecha en voz lo suficientemente baja como para que solo ella pudiera escucharla, pero lo suficientemente clara como para que no hubiera malentendidos sobre sus intenciones. Isadora sintió cómo su pulso se aceleraba. Sabía que aceptar significaría cruzar otra línea, moverse desde el territorio de los besos robados y las miradas cargadas hacia algo mucho más definitivo e íntimo. Miró alrededor del departamento, notando cómo varios de sus colegas fingían estar absortos en sus tareas mientras claramente prestaban atención a la conversación. Soledad estaba parada en la puerta de su oficina, haciendo poco esfuerzo por disimular su interés en lo que estaba ocurriendo. «Sí», murmuró Isadora tomando la decisión que había estado posponiendo durante semanas. «Me gustaría mucho». La sonrisa que iluminó el rostro de Sebastián valió todos los chismorreos de oficina que seguirían. Se inclinó ligeramente hacia ella, su voz convirtiéndose en un susurro que solo ella podía escuchar. «Recoge tus cosas. Mi chofer nos espera abajo». Mientras Isadora guardaba sus documentos en el bolso, sintiendo las miradas curiosas de todo el departamento sobre ella, se preguntó si había alguna manera de que esto terminara bien, pero por primera vez en su vida, decidió que no le importaba. Algunas oportunidades de felicidad valían cualquier riesgo. ¿Estaba a punto de descubrir si esta era una de ellas?
El apartamento de Sebastián en el exclusivo barrio de Salamanca era todo lo que Isadora había imaginado y más. Ocupaba toda la planta superior de un edificio elegante de principios del siglo XX, con techos altos decorados con molduras originales y ventanas panorámicas que ofrecían vistas espectaculares del Parque del Retiro. La decoración hablaba de un hombre con gusto refinado pero masculino. Sofás de cuero color cognac, alfombras persas auténticas, una biblioteca que se extendía desde el suelo hasta el techo llena de volúmenes sobre economía, historia y literatura clásica. Obras de arte cuidadosamente seleccionadas adornaban las paredes. Un miró pequeño pero auténtico, fotografías en blanco y negro de Madrid histórico y una pintura al óleo que Isadora reconoció como el trabajo de un artista contemporáneo español cuyas obras se vendían por cifras de 6 dígitos. «Es hermoso», murmuró Isadora, girando lentamente para absorber todos los detalles. Sus pasos sobre el parquet de roble pulido sonaban suaves, pero resonantes en el espacio amplio. «Me alegra que te guste». Sebastián se había quitado la chaqueta del traje, colgándola cuidadosamente en el armario del recibidor. Ahora estaba de pie junto a la ventana principal, con las mangas de su camisa blanca enrolladas hasta los codos, revelando antebrazos fuertes y bronceados. «¿Vino? Tengo un Ribera del Duero excelente». Mientras él preparaba las bebidas en el bar integrado de la sala, Isadora se acercó a la biblioteca, corriendo sus dedos sobre los lomos de los libros. Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Federico García Lorca, junto a tratados económicos de Adam Smith y biografías de grandes financieros internacionales. «¿Lees poesía?», preguntó, sorprendida al encontrar una sección dedicada enteramente a poesía española clásica y contemporánea. «Los números cuentan historias, pero la poesía cuenta verdades», respondió Sebastián, acercándose con 2 copas de vino tinto que brillaba como rubí líquido bajo la luz natural. «¿Te sorprende?» «Me fascina. Hay tantas capas en ti que no conocía». Sebastián le entregó la copa, sus dedos rozando los de ella en un contacto que envió electricidad por todo su brazo. «Hay muchas cosas sobre mí que no conoces, Isadora, y hay muchas cosas sobre ti que quiero descubrir». Se movieron hacia el sofá principal, pero en lugar de sentarse en extremos opuestos como dictaría la prudencia, Isadora se encontró sentada lo suficientemente cerca como para sentir el calor que irradiaba del cuerpo de Sebastián. «Cuéntame algo que nadie más sepa sobre ti», pidió él, tomando un sorbo de vino mientras sus ojos oscuros la estudiaban con una intensidad que la hacía sentir como si fuera el único objeto de valor en una habitación llena de tesoros. «Cuando era niña, solía quedarme despierta hasta tarde haciendo cálculos matemáticos en mi cabeza para calmarme cuando tenía pesadillas. Los números me tranquilizaban porque eran predecibles, controlables. ¿Y ahora? ¿Todavía necesitas esa sensación de control?» Isadora lo miró directamente a los ojos, sintiendo cómo algo fundamental se desplazaba en su pecho. «Hasta hace unas semanas, sí, pero contigo me siento segura aún sin control». Es aterrador y liberador al mismo tiempo. Sebastián dejó su copa en la mesa de centro y se volvió hacia ella completamente. El aire entre ellos se espesó con anticipación. «Isadora, necesito que sepas algo antes de que esto vaya más lejos». ¿Qué confesión estaba a punto de cambiar todo entre ellos? Sebastián tomó las manos de Isadora entre las suyas, su toque cálido y firme, transmitiendo una seriedad que hizo que el corazón de ella se saltara un latido. Las ventanas panorámicas enmarcaban el atardecer dorado sobre Madrid, creando un halo de luz suave que bañaba el apartamento en tonos cálidos de ámbar y oro. «Lo que siento por ti no es algo casual, Isadora. No es un capricho del jefe o una aventura de oficina. Desde el momento en que te tuve en mis brazos, cuando estabas inconsciente y vulnerable, algo se despertó en mí que no sabía que existía». Sus palabras fluyeron con una intensidad contenida que revelaba semanas de reflexión profunda. «He tenido relaciones antes, por supuesto, mujeres inteligentes, hermosas, de mi mismo nivel social, pero nunca había sentido esta necesidad de proteger a alguien, de conocer cada pensamiento, cada sueño, cada temor. Tú reescribiste las reglas de mi vida sin siquiera intentarlo».
Isadora sintió lágrimas acumulándose en sus ojos. La vulnerabilidad en la voz de Sebastián era algo que jamás había imaginado que escucharía del hombre más poderoso que conocía. Sebastián, yo siento lo mismo. Estos últimos meses han sido como despertar de un sueño que no sabía que estaba viviendo. Tú cambiaste todo lo que conocía sobre mí misma. Él levantó sus manos entrelazadas y besó suavemente sus nudillos, un gesto tan tierno que hizo que el corazón de Isadora se derritiera completamente. Necesito que sepas que si decidimos estar juntos será real. Nada de esconderse, nada de tratarte como un secreto vergonzoso. Eres demasiado valiosa para eso. ¿Estás seguro?, preguntó Isadora, su voz apenas un susurro. Tu empresa, tu reputación, las personas van a hablar. Van a decir que me aproveché de ti o que tú abusaste de tu posición. Sebastián soltó sus manos solo para enmarcar su rostro con las palmas de sus manos, obligándola a mirarlo directamente a los ojos. Que hablen. He construido un imperio siendo fiel a mis convicciones, no siguiendo la opinión pública. Y mi convicción más fuerte ahora mismo es que quiero tenerte en mi vida de manera permanente. El aire entre ellos vibró con la intensidad de la confesión. Isadora podía sentir el momento suspendido en el tiempo, como si el universo estuviera esperando su respuesta antes de permitir que la realidad continuara. ¿Estás segura, Isadora? Si dices que sí, si cruzamos esta línea completamente, no habrá vuelta atrás. Mi vida se volverá tu vida. Mis responsabilidades se volverán nuestras responsabilidades. En lugar de responder inmediatamente, Isadora se levantó del sofá y caminó hacia la ventana panorámica. Madrid se extendía ante ella como un mar de luces que comenzaban a brillar en el crepúsculo. Podía ver su reflejo en el cristal, una mujer joven parada en el umbral de una decisión que definiría el resto de su existencia. Cuando se volvió hacia Sebastián, había tomado su decisión. Sí, sí a todo. Sebastián se levantó con un movimiento fluido y cruzó la habitación en 3 pasos largos. Cuando la tomó en sus brazos, el beso que compartieron fue diferente a todos los anteriores. No era tentativo ni explorador. Era una promesa, un compromiso, una declaración de guerra contra cualquier fuerza que tratara de separarlos. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. Sebastián apoyó su frente contra la de ella, sus ojos cerrados, como si estuviera grabando el momento en su memoria para la eternidad. Este es el comienzo de nuestra historia real, murmuró contra sus labios. ¿Pero estaban preparados para todas las consecuencias de escribir esa historia juntos? 6 meses después, Isadora se encontraba de pie en el balcón del apartamento que ahora compartía con Sebastián, observando cómo el sol de la mañana doraba los tejados de Madrid. Su mano descansaba instintivamente sobre su vientre aún plano, donde crecía el milagro que habían creado juntos. La transformación de sus vidas había sido tan completa como dramática. Sebastián había cumplido su promesa de hacer su relación pública, enfrentando los chismorreos y especulaciones con la misma determinación que aplicaba a las decisiones corporativas más difíciles. Soledad había sido discretamente reasignada a la oficina de Barcelona después de que varios empleados reportaran sus comentarios inapropiados. Isadora había sido promovida a directora de análisis estratégico, un ascenso que había ganado con mérito propio. El anillo de compromiso en su dedo capturó la luz de la mañana, enviando pequeños arcoíris danzantes sobre la barandilla del balcón. El diamante central, rodeado por piedras más pequeñas en un diseño exclusivo creado por el joyero más prestigioso de Madrid, representaba un amor que había crecido desde un encuentro casual en un ascensor hasta convertirse en la fuerza que definía sus existencias. Su boda en la Catedral de Almudena había sido un cuento de hadas moderno, con la élite financiera de España como testigos de un amor que había superado todas las convenciones sociales. La luna de miel en la Toscana había sido perfecta, pero fue durante esas 2 semanas románticas entre viñedos y ciudades medievales que habían tomado la decisión de formar una familia. «Buenos días, futura mamá». La voz de Sebastián, aún ronca por el sueño, la sobresaltó de sus reflexiones. Se volvió para encontrarlo en la puerta del balcón,
llevando solo pantalones de pijama de seda y una sonrisa que todavía tenía el poder de hacer que sus rodillas temblaran. «Buenos días, futuro papá». Sebastián se acercó y la envolvió en sus brazos desde atrás, sus manos cubriendo las suyas sobre su vientre. Su barbilla descansó en su hombro, mientras ambos contemplaban la ciudad que se extendía ante ellos. «¿En qué piensas?», murmuró contra su oído, enviando escalofríos deliciosos por toda su columna vertebral. «En todo. En cómo comenzó esto,